Vídeo 3, 2... Hola, bienvenidos a un nuevo debate, Diálogos FEsalud. Y hoy voy a empezar con unas cuantas preguntas antes de presentarles a nuestros destacados invitados que tenemos. Allá van las preguntas. ¿Existe relación entre la alopecia y el cáncer de piel? ¿Ha logrado la evidencia científica vincular la calvicie con el cáncer de cuero cabelludo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué datos? Bien, este es el tema que vamos a tratar hoy, que lo vamos a analizar para profundizar en diferentes aspectos de la alopecia y de la calvicie. Es un encuentro que organiza la agencia EFE en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria Hospital Clínico San Carlos y que hemos titulado Alopecia y cáncer de piel. ¿Y quiénes van a aportar sus conocimientos, su experiencia y sus enseñanzas a este debate? Pues 3 dermatólogos de amplia trayectoria, reconocido prestigio, que para mí es un placer y un lujo poder estar conversando con ellos, por lo menos dar pie a que puedan exponer sus planteamientos, sus datos, sus propuestas. Les voy a presentar la doctora Susana Puig-Sardá. Ella es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Clínic de Barcelona, es profesora de dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y es referente mundial en el campo del diagnóstico y del tratamiento de melanoma y del cáncer cutáneo. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, tanto la doctora como los doctores que ahora voy a presentar son muchas más cosas, tienen en su currículum mucho más bagaje, pero voy a tratar de resumirlo un poquito. El doctor Javier Vázquez Doval, él es especialista en dermatología médico-quirúrgica, es coordinador del Grupo Español de Oncología Cutánea y Cirugía Dermatológica de la Academia Española de Dermatología y es un referente en el tratamiento quirúrgico del cáncer de piel. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y por último, y no menos importante, el orden es indistinto e indiferente, el doctor Eduardo López Bran, que él es jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, es profesor titular de Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, figura en la lista Forbes. La lista Forbes recoge a los 100 mejores médicos de España y ahí figura el doctor López Bran y él ha investigado también en ensayos clínicos mundiales relevantes fármacos dermatológicos. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, presentados ellos, podríamos empezar el debate, pero antes vamos a hacer otra cosa y vamos a ver un vídeo con opiniones de la gente de la calle que ayer mismo recogió nuestra compañera Nerea Díaz Maroto. ¿Sabías que la alopecia, la pérdida de pelo precoz en la zona frontoparietal de la cabeza, más aún en la juventud, provoca más posibilidades de padecer cáncer de piel en la madurez? ¿Sabías que la culpa la tiene la radiación solar? ¿Utilizas algún tipo de protección contra el sol para evitarlo? Conozcamos cuánto sabe la gente acerca de ello. Creo que me quiere sonar a algo, no estoy muy puesto en el tema, pero sí que veo un poco de relación ahí. Bueno, igual está relacionado porque quieras o no el cubrirte el cuero cabelludo, pues influirá, digo yo. No, no lo sabía, no. No. Ni idea. No lo sabía. Lógicamente, que al no tener pelo en la cabeza, el sol incide directamente en nuestro cuero cabelludo. No, la verdad es que no tenía ni idea. Pues no tenía idea. Lo del cáncer de piel siempre bueno, yo sí que sabía que era por efectos de la radiación, claro. Tampoco lo sabía, pero me lo imaginaba. El sol está visto que tiene memoria, ya está demostrado. Sí, de eso sí estoy convencido, seguro. Sí, eso sí que lo sé. No, yo no uso ningún tipo de protección ante el sol. No suelo tomar mucho el sol. Yo tomar el sol no me pongo, yo voy paseando y siempre voy con gorra en la playa. Siempre, es un factor 50, siempre, tanto en la playa como en montaña, siempre me pongo protección solar en la cabeza. Pues no, prefiero ir al aire aunque haga calor. No, la natural nada más, la que Dios me dio. No, a veces uso gorras, pero más nada. No, en la cabeza no. En la cabeza no, en la piel sí, pero en la cabeza no. Como hemos visto, son pocas las personas que tienen conocimiento acerca de este tema. Por ello voy a dar paso a mi compañero Javier Tobar, director de FEsalud y moderador del debate Alopecia y cáncer de piel, que se encuentra junto a especialistas que nos ampliarán la información sobre este tema.
Bueno, hemos querido recoger algunas opiniones en la calle que, como han podido ver, no se basan en la evidencia científica, pero es importante saber las opiniones. Y yo creo que hay desconocimiento, hay falta de información, hay ausencia de datos para poder tomar decisiones buenas para la salud. Esto pasa en este tema y pasa en muchos otros temas, y este es uno de nuestros objetivos, aportar información. Y ahora sí que es su momento, doctores, doctora. Y vamos a empezar por la primera pregunta que hacía mi compañera, que es el título de este debate: alopecia y cáncer de piel, y especialmente en el cuero cabelludo. Y hay estudios de universidades norteamericanas e italianas, recientes, o al menos en lo que es en ciencia no muy lejanos, que establecen esta evidencia científica. Y de esto es el primer planteamiento que quiero hacerles a ustedes, que analicemos estas investigaciones que vinculan y que relacionan la alopecia, el cáncer de piel, el cáncer de cuero cabelludo. Doctora, por favor. Sí, la verdad es que tenemos una evidencia bastante fuerte al respecto de la relación entre la alopecia y el riesgo de cáncer de piel. De los distintos cánceres de piel más frecuentes, tanto el carcinoma vasocelular y escamoso como el melanoma, que es este que tiene relación con las células del pigmento. Y hay un estudio muy importante que siguió más de 30.000 personas durante más de 20 años y donde se pudo observar que aquellas personas con alopecia a la edad de 45 años, 20 años después, aquellos que tenían más alopecia incrementaban el riesgo de carcinoma vasocelular un 23% y de carcinoma escamoso un 33%. Y cuando se miraba el riesgo específicamente en cuero cabelludo, aumentaba el riesgo de carcinoma escamoso en cuero cabelludo 7 veces más que los que no tenían alopecia a la edad de 45 años y de melanoma también 7 veces más. Por lo tanto, es evidente que esta acumulación crónica de daño producido por la radiación ultravioleta, como algún espectador ya intuía, incrementa este riesgo y debería tenerse en cuenta. Doctor, estos estudios son sólidos y ponen en evidencia esta relación. Sí, la verdad es que el estudio que ha comentado compañera Susana, pues es un estudio muy amplio de 36.000 personas muy motivadas además, porque son personal del sistema sanitario de Estados Unidos que participaron en él a lo largo participan en él desde el año 1986. Pero yo quiero decir algo que a mí me parece muy importante, y es que en realidad el problema del cáncer de piel en el cuero cabelludo, yo creo que todos lo conocemos desde que nos hemos formado como dermatólogos. Siempre hemos visto pacientes con cáncer o precáncer en el cuero cabelludo. Lo que pasa es que ahora, en los últimos años, con el advenimiento de nuevas técnicas, con el desarrollo de nuevos fármacos, le estamos prestando más atención, pero es un problema que existe desde siempre, y que además tiene una gran morbimortalidad, crea problemas muy graves su resolución a veces. Vamos luego a profundizar en esos problemas que crea, en las posibles soluciones. Doctor, su intervención en relación con esta primera puesta en la mesa de los estudios que demuestran sólidamente la relación entre la alopecia y el cáncer de cuero cabelludo. Pues realmente no es más que añadir a las opiniones ya que han manifestado los doctores Puig y Valdebal, en el sentido de que llama la atención un estudio de tan larga duración, realizado prospectivamente, con un número de pacientes tan elevado. Es difícil. Esto significa que ha habido investigadores que han dedicado su vida profesional de investigación a un tema que todos sospechábamos que ocurría, porque lo veíamos en la práctica clínica diaria. Los que de alguna manera nos hemos dedicado al tratamiento de la alopecia, sospechábamos que había una relación directa entre esa radiación solar que se va acumulando en una zona que la recibe todo el año, como es el cuero cabelludo, que añadido al adelgazamiento que produce la alopecia en el cuero cabelludo, conlleva una mayor incidencia de tumores con un pronóstico sombrío y que además de muy difícil tratamiento quirúrgico en el cuero cabelludo. Y este estudio viene a confirmar lo que ya sospechábamos de una manera sólida y con una gran evidencia científica.
Luego les pediré a ver si podemos aportar algunos datos, ¿no? Porque el doctor Vázquez Doval estaba hablando de la morbimortalidad, pero bien, tenemos esta evidencia, tenemos estos estudios. La pregunta siguiente es ¿qué implicaciones clínicas, qué consecuencias se pueden extraer de estas investigaciones para poner soluciones? Las investigaciones demuestran, evidencian cosas que luego permiten actuar sobre el problema que se detecta. ¿Qué implicaciones, doctora? Sí, de hecho, otro de los trabajos que no hemos comentado, que está hecho por dos universidades italianas, la Universidad de Módena y la de Nápoles, ellos analizaban todos los tumores en cuero cabelludo y se veía que eran mucho más frecuentes, sobre todo el escamoso y el melanoma, en las zonas alopécicas y donde se veía daño actínico crónico alrededor. Por lo tanto, este acúmulo del daño actínico crónico es lo que se asocia y podríamos decir que probablemente es la causa del desarrollo de estos tumores. ¿Y cómo podemos prevenir este daño crónico? Porque muchas veces el dermatólogo ya ve el paciente que viene con el daño crónico. Lo que debemos es comunicar a la sociedad que la falta de cabello evita nuestra protección natural, porque el cabello tiene un factor de protección y esta pérdida del cabello permite que la radiación ultravioleta dañe nuestra piel. Y cuando todavía no hay una alopecia muy importante, simplemente el cabello se aclara, los rayos inciden en nuestro cuero cabelludo entre los folículos pilosos, pero este daño se irá acumulando y es muy difícil utilizar un fotoprotector en estos momentos. Por lo tanto, podríamos pensar que una detección precoz de una alopecia nos permitiría también incidir en una fotoprotección precoz de cuero cabelludo o un tratamiento de esta alopecia. Doctor, ¿qué conclusiones, qué implicaciones saca usted de estos estudios? Bueno, yo creo que tendremos que focalizar nuestros esfuerzos, en primer lugar, en la prevención primaria, es decir, en tomar medidas para que los pacientes que han perdido el pelo no desarrollen un cáncer de piel. Y yo ahora quiero recordar a un escritor conocidísimo, Pérez Reverte, que no hace muchos meses publicó en un suplemento dominical el uso del sombrero. Qué tipos de sombreros hay y cómo debe de utilizarse, incluso la forma de saludar a otra persona cuando llevamos sombrero. Bueno, pues el uso del sombrero es una prevención primaria muy elemental, pero yo creo que tenemos que advertirlo siempre a los pacientes de que ese medio de protección físico va a evitar el desarrollo de lesiones precancerosas o incluso de un cáncer en estadios más avanzados de la alopecia, prevención primaria. No tenemos mucha costumbre en España de usar sombrero, o sea, de protegernos la cabeza. Yo a todos mis pacientes calvos se lo digo. No tengo acciones en las sombrererías, pero tenéis que compraros un sombrero. Gracias, doctor. Implicaciones. Estamos un poco en la fase de la prevención. Vamos a hacer todo el recorrido para luego ir a los tratamientos, a las actuaciones. Pero en este momento en el que estamos en el debate, doctor López Brán, ¿cuál es su planteamiento, su propuesta? Quizá hay que reivindicar el papel del dermatólogo en las primeras etapas, es decir, cuando el paciente empieza a perder el pelo. Es necesario un diagnóstico dermatológico correcto, identificar cuál es la causa que motiva esa pérdida de pelo. Es verdad que la causa de pérdida de pelo más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, es la llamada alopecia androgenética o calvicie común. Pero hay otros muchos tipos, hasta 150 tipos de alopecia. Por lo tanto, el dermatólogo debe de realizar un diagnóstico correcto del motivo por el cual el paciente pierde el pelo, instaurar el tratamiento adecuado, intentar prevenir o retrasar esa pérdida para que ese daño solar no se acumule desde edades tempranas y con esa filosofía acompañada de una adecuada protección física y química, cuando ya se ha instaurado la pérdida del pelo, podremos retrasar o evitar en algunos casos ese daño solar acumulativo que cuando se inicia muy precozmente traerá estas consecuencias del desarrollo de verdaderos cánceres de difícil abordaje quirúrgico. ¿Cuál es la prevalencia del cáncer de cuero cabelludo? ¿Cuál es? Datos son difíciles de tener, pero más o menos diríamos que el carcinoma vasocelular hay unos 350 casos por 100.000 habitantes y año, y el 80% de estos carcinomas vasocelulares están en la cara y cuero cabelludo.
probablemente en cuero cabelludo el vaso celular pueda ser un 20% a lo mejor un poco menos, 10% del total. En cambio, el carcinoma escamoso, que es menos frecuente, son unos, tal vez, sí, unos 130 o unos 100 casos por 100.000 habitantes y año más o menos. Depende del fototipo de los pacientes, de qué población nos basemos, incluso a lo mejor en España un poco menos, unos 60 casos por 100.000. Aquí sí que el carcinoma escamoso, la prevalencia en cuero cabelludo es un porcentaje importante de todos los casos y sobre todo muy asociado a este daño actínico crónico. Deberíamos tener bases de datos y registros de cáncer cutáneo por las distintas zonas anatómicas en nuestro país, porque pienso que este es un dato que nos ayudaría mucho a aportar conocimiento y a valorar y dimensionar el problema en nuestra población. Doctor, antes hablaba de la gravedad o de este tipo de cáncer. ¿Qué puede aportar en este sentido de la mortalidad o la gravedad o la...? Bueno, yo en primer lugar quiero llamar la atención que en el cuero cabelludo, que es lo que nos afecta, es una parte de la cubierta cutánea del cráneo, junto con la frente. El tumor más prevalente es la queratosis actínica o el carcinoma epidermoide. Duplica ese tumor a la incidencia del carcinoma vasocelular. Y hay que saber que no todas las queratosis actínicas se transforman en carcinomas epidermoides, pero que sí un porcentaje no desdeñable de esa lesión precancerosa o cancerosa inicial se transforma en un carcinoma epidermoide que puede llegar a ser invasivo. Y usted tiene que tener en cuenta una cosa. Fíjese, en el cuero cabelludo, el grosor del cuero cabelludo es de apenas 1 centímetro, 1,5 centímetros. Y es muy fácil que ese tumor, que por abandono del paciente o por despiste del médico que lo atiende, que a lo mejor no es un dermatólogo o no le da importancia, penetre todo el grosor de la piel y alcance el hueso. De modo que un tumor que se podría haber resuelto de forma rápida extirpando una zona de la piel ha llegado al hueso, que está apenas a pocos milímetros de la parte profunda del tumor. Y ahí nos encontramos con una situación de muy difícil solución, que en muchas ocasiones hace que dé lugar a una elevadísima morbilidad de estos tumores e incluso al fallecimiento del paciente. Hay pacientes con cáncer de cuero cabelludo que su lesión ha perforado el cráneo y tienes acceso a las meninges directamente. Está claro el papel del pelo como protección de eso no hay duda. Frente al cáncer del cuero cabelludo. Y también que el culpable, vamos a llamarlo así, es fundamentalmente el sol. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con el sol para prevenir? Todavía seguimos un poco en la parte de la prevención, porque el sol es algo que estamos deseando que llegue cuando viene la primavera. Ahora ya estamos deseando el sol, pero es un gran riesgo para el cáncer de piel y para el cáncer de cuero cabelludo, más en las personas que tienen alopecia. ¿Qué mensaje habría que lanzar en este sentido, doctor? Y es una pregunta extensiva para todos, para concienciar a la sociedad de protegerse del sol, fundamentalmente en este caso en relación con la calvicie. Indudablemente una adecuada fotoprotección nos va a permitir disfrutar de las muchas ventajas que aporta la radiación solar en cuanto a nuestro estado de ánimo, a la síntesis de vitamina D, etcétera, pero es necesario que cuando nos exponemos al sol lo hagamos con la protección adecuada. Esa protección en todas las personas cuando nacemos está representada en el caso del cuero cabelludo por una protección natural, que es el pelo, que en otras zonas de la piel, pues esa protección natural viene representada por la producción de melanina por los melanocitos. En el cuero cabelludo esa protección se refuerza porque cuando nacemos disponemos de un número de folículos por centímetro cuadrado que suponen una cubierta natural que va a evitar el daño directo de la radiación solar. Radiación que llega casi todos los días del año, incluso en los días nublados en los que no percibimos la sensación térmica de calor, pero en los que la radiación llega y que ahí directamente produce este daño. Si hay una pérdida de esa protección física natural que confiere el folículo, el pelo, inevitablemente vamos a tener que recurrir a una protección física externa, como pueden ser el uso de gorros, sombreros, pamelas, etc. Porque no es fácil la protección química aplicando un fotoprotector cuando todavía queda pelo. Es muy complicado por el aspecto untuoso, apelmazado que tiene el pelo que todavía persiste. Por lo tanto, volvemos a reivindicar el papel
fundamental y nuclear de algo con lo que nacemos y que perdemos por una enfermedad como es la alopecia. Doctor, antes ha comentado, voy a ir, no quiero que vayan hablando ahí uno, luego vamos a ir mezclando un poquito, ¿no? Antes ha comentado el papel del dermatólogo. ¿Están suficientemente valorados los dermatólogos por la sociedad? Porque por los profesionales, los dermatólogos sí que, yo creo que en las pruebas de MIR son de lo más apetecido por los estudiantes de medicina, ¿no? Pero el dermatólogo, ¿vamos al dermatólogo todo lo que deberíamos ir? Es decir, el papel del dermatólogo. Yo creo que tiene un papel nuclear. Es decir, para mí es importantísimo un diagnóstico correcto del problema que tiene el paciente. Sin un diagnóstico correcto no podremos realizar un abordaje médico o quirúrgico que sea el adecuado. Y en ese aspecto, la formación del dermatólogo es indiscutible. Es el profesional por excelencia idóneo para establecer cuál es el motivo por el cual el paciente, en el caso que nos ocupó y pierde el pelo, investigar las causas, tratar cuando es posible esas causas y si no realizar un tratamiento sintomático. Y para eso creo que a lo mejor los dermatólogos tenemos que seguir insistiendo en educar sanitariamente a la población de que somos los profesionales idóneos y en épocas pasadas podemos haber hecho a lo mejor no el esfuerzo suficiente en esta educación de que la sociedad sepa que es el dermatólogo el profesional que mejor le puede ayudar a resolver o a intentar ralentizar o detener su problema. Seguiremos insistiendo en eso. Creo que hoy es un día importante porque a través de la Agencia EFE podemos llevar de una manera clara y diáfana un mensaje de que debemos de ir al dermatólogo cuando empezamos a tener los primeros síntomas de pérdida de cabello. Me gustaría también conocer su opinión, porque es verdad que uno, permítame no diré una frivolidad, pero uno mismo, ¿no? Tiene, y amigos que tengo, tienes un pequeño, no hablo ahora de la cabeza, tienes un pequeño grano, un bulto, no un bulto ya te asustas más, ¿no? Una mancha, y no sabes muy bien cómo actuar. ¿Qué mensaje lanzarían en relación con estas situaciones en las que todos nos vemos envueltos y probablemente dudas? No sabes si le tienes que dar mucha importancia, si tienes que esperar, hasta cuándo puedes esperar. Y detrás de una mancha o detrás de un pequeño bulto en un pie puede haber problemas graves. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo en decir que el dermatólogo es el especialista mejor cualificado para resolver los problemas de la piel. Es decir, nosotros somos los especialistas en toda la cubierta cutánea del ser humano, desde las uñas de los pies hasta el vértex en la coronilla. Quizás el problema que ha habido a lo largo de la historia de la dermatología más actual, al menos la que yo conozco, es que hemos sido pocos. Usted piense que hace 35, 36 años entrábamos en cada promoción 19, 20, 30 dermatólogos. Eso es un volumen bajo de médicos especialistas. Ahora cada vez son más. Y entonces yo creo que la información se difunde con más facilidad hacia la ciudadanía, los medios de comunicación, las redes sociales. Pero yo creo que tenemos que dejar muy claro en este debate la importancia que tiene que un paciente cuando empieza a tener, o cuando tiene un problema de piel, una mancha, un bulto, como comentabas, Javier, a quien tiene que acudir es al dermatólogo. A él es al que tiene que acudir, bien a través de su médico general, bien a través de métodos de teledermatología, o bien directamente a la consulta de un dermatólogo, que es el que le va a ayudar a resolver los problemas de piel. No tiene necesidad de acudir a un ginecólogo, por ejemplo. Para eso tendría que tener otro problema. Al dermatólogo, la piel. Doctora, ¿alguna comentario? Sí, yo quería añadir que también, así como tenemos muy asumido, ¿no?, la visita con el ginecólogo preventiva. Claro. Y siempre digo a mis pacientes, vas al ginecólogo para que no te encuentre nada, y si algún día te encuentran algo que sea a tiempo, pues el dermatólogo debería ser un poco lo mismo, ¿no? Ojalá pudiéramos decir a nuestra población que necesita de un control porque está dentro de un grupo de riesgo, que lo mejor es ir al dermatólogo para que no te encuentre nada, pero que si algún día hay algo, lo encontremos a tiempo. Es cierto que tendremos que valorar, ¿no?, qué disponibilidad tenemos de especialistas para nuestra población, pero seguro que para aquellos pacientes de riesgo deberíamos tener
dermatólogos suficientes. Y también me gustaría incidir en lo del diagnóstico precoz de la alopecia, porque habiendo tantos tipos diferentes, es cierto que tenemos criterios específicos y utilizamos distintas técnicas como la tricoscopia para poder diferenciar los distintos tipos de alopecia. Y el paciente a lo mejor no es muy consciente, a lo mejor nota que le cae el cabello o no, y a lo mejor nota que está clareando el cabello o no, y es el dermatólogo el que puede hacer esta valoración. Vamos a hablar ahora de tratamientos, de actuaciones, de formas de combatir la alopecia. Primero, una pregunta para terminar quizás con el cáncer de cuero cabelludo. El tratamiento quirúrgico del cáncer de cuero cabelludo, las dificultades, las características, o sea, tenemos un cáncer de cuero cabelludo, ¿cómo se trata? Luego vamos a la alopecia, cuando uno tiene alopecia, pero todavía no tiene ninguna consecuencia clínica ni médica. Primero, doctor. Bueno, voy a intentar ser breve porque esa pregunta sería motivo de una reunión monográfica. Entonces, pues va a ser que no. Va a ser que no. Yo lo que quiero transmitir aquí es que pequeñas lesiones en el cuero cabelludo, con rojeces, con descamación, se tratan muy fácilmente, bien mediante medicamentos tópicos o bien mediante procedimientos de destrucción, con láser, con electrocirugía, con crioterapia. Cuando esas lesiones van creciendo en extensión y en profundidad, es decir, se hacen más evidentes, primero es preciso realizar un diagnóstico, saber ante qué nos encontramos. Porque no es lo mismo encontrarnos ante un carcinoma vasocelular que ante un carcinoma epidermoide o que ante un melanoma, incluso a veces sin pigmento. Entonces, el dermatólogo, en la actualidad, la gente que sale, los dermatólogos que salen de los centros de formación, están capacitados para tratar el cáncer en todas las partes del tegumento cutáneo y en particular en el cuero cabelludo. Y ahí existen múltiples técnicas quirúrgicas que nos permiten tratar esas lesiones. Y cuando ya el tumor ha crecido, por las razones que sean, y ha penetrado en profundidad, entonces habrá que pensar en que ese tratamiento ha de ser multidisciplinario. No solamente va a ser el dermatólogo el que lo extirpe, sino que a lo mejor tiene que recurrir al servicio de un neurocirujano, porque hay que extirpar una zona del hueso craneal, o de un especialista en cirugía de cabeza y cuello, un otorrino o un cirujano plástico. Y luego no hay que olvidarse que en los últimos años ha habido un advenimiento importantísimo de nuevos tratamientos, algunos de los cuales todavía están en fase de ensayo clínico, que son tratamientos bien por vía oral, bien por vía endovenosa, que nos permiten en cierta medida curar o casi curar el cáncer de piel. Y eso la doctora Susana Puig es una experta, como dijo usted antes, a nivel mundial. Por lo tanto, yo creo que de nuevo volvemos al núcleo de la cuestión y es decir, bueno, pues es el dermatólogo el que te lo va a resolver, bien con su propio esfuerzo o bien coordinando un equipo multidisciplinar. Abordaje del cáncer de cuero cabelludo. Sí, la verdad es que en los momentos incipientes iniciales creo que Javier lo ha explicado muy bien y por otro lado, cuando ya tenemos un tumor que por desgracia ha hecho una invasión local o incluso ha podido dar metástasis ganglionares o incluso a distancia, aquí ya debemos valorar pues, la participación de distintos especialistas y también en muchas ocasiones es el dermatólogo que administra tratamientos sistémicos, pero a mí me gustaría hoy sobre todo dar un mensaje más positivo. Tenemos tratamientos que antes no teníamos y sobre todo para mí el mejor tratamiento es la prevención. Por lo tanto, de cara a la población, mi mensaje querría ser positivo, es decir, es cierto que en algunas ocasiones el cáncer de piel es más complicado y puede comportar morbilidad, incluso mortalidad, pero no queremos hablar hoy de esto, queremos hablar de todo lo que podemos hacer para prevenirlo. Doctor. Bueno, yo creo que sería insistir en lo que ya muy bien han explicado mis dos colegas. Muy importante dejar claro que la incidencia de cáncer en cuero cabelludo es una incidencia importante, que es un tumor que no solo puede producir invasión local, sino también, como muy bien ha dicho la doctora Susana Puig, a nivel ganglionar o a distancia, que una actuación precoz con un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado, ya sea quirúrgico, ya sea medicamentoso, o empleando algunas otras técnicas, terapia fotodinámica, etcétera, puede ser útil para resolver este tumor, pero que no hay que evitar
en ningún caso aquella prevención que evite llegar a ese tratamiento, que es un tratamiento que por el propio localización, el espesor que tiene el cuero cabelludo, adelgazado en muchas ocasiones por ese daño solar y por la pérdida de los folículos pilosos, es un tratamiento que requiere muchas veces el desplazamiento de piel adyacente para corregir el defecto quirúrgico, la realización de un injerto tomando piel a distancia, en fin, que es un tratamiento que supone una carga importante para el sistema de salud público y una morbilidad en muchos casos para los pacientes. Hasta ahora hemos hablado o esta última pregunta iba dirigida al tratamiento de cáncer de cuero cabelludo. Vamos a centrarnos ahora en la alopecia. En la alopecia, cuando no hay cáncer, cuando uno está perdiendo pelo, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que ya a estas alturas del debate sabemos que la alopecia no es sabemos que es una enfermedad muy prevalente y que no es una enfermedad menor. Yo diría que no hay que no darle importancia. Bien, teniendo en cuenta estas características, ¿qué actuaciones, qué tratamientos, qué medidas puede tomarse? Ya hemos pasado la fase de la prevención. Hemos tratado de prevenir, pero tenemos alopecia. Doctor, ¿qué podemos hacer para tener pelo cuando no lo tenemos? Aquí aparece el trasplante, pero aparecen muchas otras posibilidades. De esto quiero que hablemos ahora ya en esta no última, porque todavía nos queda un poco, pero en esta parte del debate. Creo que es muy importante señalar que la alopecia es una enfermedad que tiene una alta incidencia en la población, tanto masculina como femenina. Generalmente se acepta que a los 30 años un 30% de los jóvenes tiene alopecia y que esa incidencia aumenta un 10% con cada década de la vida. Es cierto que la alopecia tiene una importancia estética como todo lo que se localiza en la piel. Cualquier enfermedad dermatológica tiene una repercusión estética, desde la acné a la psoriasis y, cómo no, la alopecia, que tiene una importancia psicológica, dado que los pacientes que la sufren, sean hombres o mujeres, produce una repercusión psicológica difícil de medir, aunque hoy tenemos escalas que permiten determinar el impacto de esa enfermedad en la calidad de vida de los pacientes. Y yo creo que los dermatólogos tenemos que llevar un mensaje positivo. Disponemos de tratamientos médicos eficaces, bien tolerados, que permiten detener el proceso cuando se está iniciando, devolverlo a fases más tempranas cuando el histograma ya ha iniciado, ralentizar la pérdida de ese pelo, consecuentemente, siempre que lo hayamos hecho con un diagnóstico correcto. Porque si no hacemos un diagnóstico correcto, estaremos realizando un tratamiento incorrecto. La alopecia, como antes hemos señalado, hay muchos tipos de alopecia. Aunque es verdad que la alopecia androgénica, la calvicie común, es la más frecuente, en muchos casos en el mismo paciente se solapan diferentes tipos de alopecia. Y solamente desde un abordaje global podremos conseguir un resultado adecuado. Y como no, a lo largo de lo que queda de debate, estoy convencido que podremos también hablar de los progresos que ha habido en el tratamiento quirúrgico de la alopecia, en consonancia siempre y formando parte de un tratamiento integral médico-quirúrgico. Creo que quizá, después de que mis compañeros hagan sus aportaciones, podremos entrar en un tratamiento que permite recuperar parte o toda la cubierta que hemos perdido por la enfermedad. Vale, vamos ahora a escucharles a ellos, completar estas respuestas a este planteamiento y luego seguimos avanzando. Doctor. Bueno, yo quiero decir algo o remarcar algo que es el diagnóstico. Mire usted, el diagnóstico de la enfermedad alopécica la tiene que hacer el dermatólogo, que es el que mejor conoce ese problema. Y lo tiene que hacer viendo el paciente. Bueno, ¿y esto por qué lo digo? Lo digo porque existen infinidad de webs, infinidad de páginas de internet donde tú mandas una fotografía y te llega un diagnóstico, posiblemente incorrecto, y un tratamiento. Es usted candidato a un trasplante de piel, a un trasplante capilar, que le va a costar tanto y que lo vamos a realizar pues en Estambul o en Madrid, por ejemplo. Entonces yo quiero incidir en ese aspecto. No se puede hacer un correcto diagnóstico de la enfermedad y luego realizar un trasplante si no ves al paciente. Solamente quiero transmitir esto a las personas que nos están escuchando. Si tienes un problema de alopecia, acude al dermatólogo y él te dirá si eres candidato a un trasplante o eres candidato a un tratamiento médico.
Sí, yo tal vez también incidiría en que para que un trasplante tenga éxito, y probablemente Eduardo lo contará mejor que yo, es imprescindible una valoración global del paciente y muchas veces combinarlo con un tratamiento no quirúrgico. Es decir, que para garantizar este éxito debemos hacer un abordaje pre-trasplante, un tratamiento correcto de este trasplante y después un tratamiento posterior. Y esto englobado y entendiendo que hay un diagnóstico previo y un tratamiento médico adecuado. Por lo tanto, no simplificaría con un procedimiento como quien va y se hace un tatuaje y luego se va y es un procedimiento puramente cosmético, sino que realmente es una herramienta más terapéutica dentro de un proceso terapéutico en el cual lo primero es un diagnóstico correcto y a partir de este diagnóstico un tratamiento no quirúrgico acompañado en algunas ocasiones de un tratamiento quirúrgico y mantenido con un tratamiento no quirúrgico posterior. Doctor, vamos a profundizar ahora en lo que usted ha dicho, el tratamiento de la alopecia, el trasplante capilar es una posibilidad, hay otras. Me gustaría que como experto en esto destacado y que ha trabajado en ensayos clínicos para medicamentos y para diferentes acciones terapéuticas, pudiera profundizar en este aspecto. Sí, es muy importante seguir insistiendo, diagnóstico dermatológico correcto. El dermatólogo es el profesional idóneo para un diagnóstico correcto, empleando en muchas ocasiones, además del examen clínico directo, técnicas que le son propias y que son muy difíciles de interpretar, que requieren una experiencia grande, como es la tricoscopia, que es el análisis del pelo y del cuero cabelludo empleando luz polarizada y una lente de aumento, pero hay que interpretar esas imágenes tricoscópicas. Diagnóstico correcto de la alopecia que sufre el paciente o de las alopecias que sufre el paciente, tratamiento adecuado de todos los problemas que causan esa alopecia, cuando es posible un tratamiento causal, cuando no es posible ese tratamiento causal, un tratamiento sintomático utilizando los fármacos como son, que están comercializados y que han sido evaluados en ensayos clínicos mundiales donde se ha demostrado su eficacia y tolerancia, las que hemos tenido la fortuna de participar como investigadores, y dentro de ese marco de abordaje integral médico-quirúrgico del paciente, en aquellas ocasiones cuando el paciente reúna las características para ello, tenga una zona donante suficiente, tenga un ratio zona dadora, zona receptora correcto y tenga un estado de salud que lo permita y en un ámbito de seguridad por profesionales con experiencia y en clínicas que cuenten con los medios ante cualquier eventualidad, se podrá realizar un tratamiento quirúrgico que, como muy bien decía la doctora Sara Puig, no se puede hacer de manera aislada. Requerirá un tratamiento previo que lo prepara al paciente en muchos casos y, como no, un tratamiento posterior que permita obtener los mejores resultados posibles. No hay que olvidar que ni todo el mundo puede trasplantarse, no hay que olvidar que los trasplantes tienen complicaciones, no hay que olvidar que el 100% de los trasplantes tienen resultados positivos, que si queremos obtener los mejores resultados posibles de acuerdo a los mimbres, como digo yo, que tiene cada paciente, tiene que ser dentro de un tratamiento integral dermatológico que permita que esa siembra folicular que hacemos, permítame esta expresión, con el adecuado abono terapéutico de manos del dermatólogo, tenga la mejor cosecha posible y el mejor resultado posible. No es hacerse un tatuaje, como decía la doctora, es no complicado, pero escuchándole, que lo ha explicado yo creo que perfectamente, ¿alguien puede desmotivarse? En absoluto, yo creo que los dermatólogos hemos dado un avance muy importante. Quizá había un poco la sensación, los que ya tenemos una edad y cuando nos empezamos a formar, nuestros maestros encontrábamos poca motivación en el tratamiento de la pérdida de pelo, entre otras cosas, porque no había evidencia científica de resultados positivos. La llegada del minoxidil en las finales de los 80, la llegada del finasteride oral en la década de los 90, la llegada del finasteride tópico, del dutasteride y de otras opciones como el plasma rico en proteínas, el láser de baja intensidad, la mejora de las técnicas de trasplante que en el momento actual, sin intervenciones agresivas, realizadas en un ambiente quirúrgico y con protección y con vigilancia anestésica, permiten resultados definitivos, naturales e indetectables,
y que a su vez devuelven la protección física que se ha perdido por la acción de la alopecia, ha hecho que el interés de muchos dermatólogos jóvenes por el tema de la tricología, por el tema de las enfermedades del pelo, haya crecido de una manera muy importante. Pero no caigamos en la banalización de todo este tratamiento, no caigamos en la comercialización de una enfermedad y de la ansiedad que esa enfermedad genera en muchos pacientes que la sufren. Permítame que le haga otra pregunta complementaria al doctor. ¿Qué datos hay del trasplante de pelo? ¿Hombres, mujeres? ¿Son casos de éxito? No hay una estadística, al menos nacional, que yo conozca que sea fiable. A lo mejor los compañeros tienen algún dato más, pero aproximadamente, en mi experiencia, un 80% de los trasplantes que realizamos en el marco de ese tratamiento médico quirúrgico integral son hombres y un 20% son mujeres. Es verdad que la mujer tiene características específicas, su zona donante es diferente a la de los hombres, es más limitada, el número de unidades foliculares que se puede trasplantar es menor, la alopecia suele tener unas características más difusas, al contrario que en el hombre, que suele estar más localizada en regiones, inicialmente las entradas y la coronilla, posteriormente puede afectar a todo el cuero cabelludo, pero tanto hombres como mujeres con una adecuada evaluación pueden ser candidatos a tener un tratamiento quirúrgico, un autotrasplante de pelo, que en el marco de un tratamiento integral puede conllevar que conserven su pelo, que conserven la protección física frente a la radiación solar y que lógicamente su imagen mejore como mejora cualquier enfermedad dermatológica con el adecuado tratamiento. Doctor, desde su representatividad en la Academia Española de Dermatología, que es el gran referente en el conocimiento dermatológico, ¿cómo afrontan este tema de los tratamientos para resolver la calvicie o para resolver la alopecia, para conseguir que la calvicie no se convierta en un tiempo futuro en un problema de salud? Bueno, yo creo que desde la Academia se afronta desde una perspectiva formativa. La Academia tiene una función de defensa del dermatólogo, desde luego, y de apoyo al dermatólogo, pero tiene una función de formación. De modo que ahora mismo hay dos grupos de trabajo dentro de la Academia, que es el grupo de cirugía y oncología y el grupo de tricología, que tienen un papel relevante e importante en formación de los dermatólogos interesados en aprender el tratamiento integral, que nos ha mencionado muy bien el doctor López Brán, de la alopecia, y aprender las técnicas que existen de trasplante. A través de esos dos grupos de trabajo de la Academia se vehiculizan o se desarrollan cursos de tricología, de cirugía, de trasplante capilar, que hace que los dermatólogos jóvenes, pues que son personas, por otro lado, muy bien formadas en el ámbito académico, en el ámbito de la medicina, puedan acceder a la realización de estos procedimientos, que yo estoy seguro que en el futuro lo van a liderar estos jóvenes dermatólogos, es decir, que el trasplante, el tratamiento de la alopecia no va a estar en manos de otro tipo de personas, sino que va a estar en manos de los dermatólogos que ahora salen formados y en los cuales influye de forma muy positiva la Academia Española de Dermatología. Doctora, usted es jefa de dermatología del Hospital Clínic de Barcelona, sin desmerecer, por supuesto, al Hospital Clínico de Madrid, y es una satisfacción tener aquí representatividad de diferentes hospitales, pero el Clínic es un hospital muy importante, tenemos grandes hospitales en España y además como referente mundial, que no solo lo he dicho yo, lo han dicho también sus compañeros. ¿Cuál sería el mensaje en relación con este último punto que estamos tratando? Es decir, uno tiene alopecia, uno o una, quiero decir, más los hombres que las mujeres. ¿Cómo debe de posicionarse ante esa situación, tenga la edad que tenga? Para mí lo más importante es resaltar el reconocer los signos precoces de la alopecia, porque cuanto antes empecemos un tratamiento, más fácil será mantenerlo. Y por lo tanto, mi recomendación sería que, tanto si una persona nota que le cae mucho el cabello, que normalmente no es el caso de la alopecia androgenética, pero también es importante poderlo tratar, o una persona nota que sin que le caiga mucho cabello, cada vez nota que le aclara y que tiene menos densidad,
serían motivos de consulta a un dermatólogo. Entendemos que actualmente esto no siempre es fácil, pero una primera valoración dermatológica para un diagnóstico correcto sería lo adecuado, y a partir de aquí hacer un planteamiento un poco de vida, ¿no? Es decir, bueno, a mí esta alopecia yo la quiero tratar, ¿cómo la quiero tratar? Voy a cuidarme, y en caso de lícito también de que alguien diga, a mí no me importa perder el cabello, estéticamente, pues me gusta perder el cabello, es posible. Saber que deberá proteger de una forma específica su cuero cabelludo a lo largo de toda la vida, porque si no va a acumular daño y va a pagar las consecuencias un tiempo más tarde. Yo creo que podríamos estar hablando mucho. Y hay toda una parte que me parece muy interesante, que algunas puntualizaciones han hecho ustedes en lo que tiene que ver con la alopecia, la imagen social para las mujeres. Yo diría que ha estado como estigmatizado. Quiero decir, para una mujer perder el pelo de la cabeza, y para un hombre también ha habido movimientos sociales en ese sentido. No sé si en otra ocasión podremos seguir hablando de eso, un tema que da para más, pero llevamos 45 minutos hablando y creo que hemos llegado al momento en el que ustedes hagan, no diría un titular, porque me parece que es poco, una conclusión. Hemos hablado de la relación entre alopecia y cáncer de piel y cáncer de cuero cabelludo. Hemos hablado de diagnóstico, hemos hablado de prevención, hemos hablado de tratamientos. Bueno, yo creo que ha quedado claro que no es un tema dentro de los grandes temas de salud. Hablar de grandes temas de salud es complicado, porque en mi experiencia como especialista en salud, la enfermedad que tiene cada uno es la más importante que tiene, y no se puede simplificar ni se puede quitarle esa importancia. Pero aquí estamos ante un tema que ya, más allá de la imagen, más allá de que te protejas o no la cabeza, puede derivar en un cáncer que puede suponer gravísimos problemas de salud. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, todo el planteamiento que hemos hecho, les voy a pedir a ustedes, y voy a hacerlo ahora en este orden, una conclusión de este tema que hemos tratado, teniendo en cuenta el título que hemos planteado, alopecia y cáncer de piel. Y les dejaría 1 minuto y medio, no más, para que hagan no un resumen, una conclusión, y centren el mensaje de cara a quienes nos están viendo, que yo creo que necesitan información, como hemos visto en la pequeña entrevista que ha hecho nuestra compañera ayer en un Madrid lluvioso, para poder aportar un poco la voz de la calle. Doctor, por favor. Creo que es de justicia reconocer el gran trabajo que han realizado los compañeros americanos e italianos, con un número de pacientes realmente asombroso, a lo largo de un tiempo realmente que es toda una vida de investigación. En segundo lugar, los dermatólogos disponemos de las herramientas diagnósticas y de la formación adecuada para establecer el tratamiento preciso que necesita el paciente que va a perder pelo. Ese tratamiento puede ser médico y quirúrgico, o ambos. Y desde aquí un mensaje de optimismo, porque tenemos para una enfermedad que tiene una enorme incidencia la capacidad, la formación y las herramientas necesarias para devolver el estado de salud que el paciente ha perdido por su enfermedad alopecia. Muchas gracias, doctor. Doctor Vázquez Doval. Bueno, pues yo he estado pensando en las conclusiones ahora mismo y voy a hacer dos. Una sobre el cáncer de piel en el cuero cabelludo y otra sobre el trasplante. Sobre el cáncer de piel yo quiero llamar la atención en el cuero cabelludo, cómo ha cambiado la percepción que tenemos los dermatólogos en los últimos 30 y tantos años sobre esas lesiones precancerosas o cancerosas, que antes a veces se dejaban evolucionar y lamentablemente no se podían tratar. Ahora sí se pueden tratar, se pueden resolver, se pueden prevenir, y eso es algo que indica la grandísima evolución de los tratamientos médicos. Y sobre el trasplante de pelo yo quisiera hacer un comentario. Un paciente que se va a hacer un trasplante no se está poniendo pelo. Se está trasplantando unidades foliculares, que son estructuras autorregenerativas, que van a dar lugar a que en el cuero cabelludo aparezcan de nuevo glándulas sebáceas, folículos pilosos, músculos que engloban cada unidad folicular, va a incrementar la elasticidad del cuero cabelludo, etc. Es decir, va a provocar una reversión del daño acumulado en el cuero cabelludo a lo largo de toda la vida.
Esas son mis conclusiones. Doctora. Bueno, me queda poco por decir, pero yo tal vez añadiría que nuestro pelo es nuestro mejor fotoprotector y que debemos intentar preservarlo, y si ya lo hemos perdido, pues a lo mejor buscar soluciones. Y para eso estamos los dermatólogos. Pues de verdad, muchísimas gracias por esta conversación en la que hemos tratado de aunar lo científico con lo divulgativo, lo informativo con aquello que puede generar interés para la sociedad, porque este es un asunto que afecta al final a toda la población, o que va a afectar a toda la población. Mi pelo frena el cáncer, hemos titulado como hashtag, y ese es el mensaje quizás que el pelo es una parte protectora del cuerpo, es una imagen, es estética, pero protege. Y esa parte hay que cuidarla, ¿verdad, doctores? No es una parte que hay que dejar. Y los dermatólogos son los especialistas, dermatólogos, dermatólogas, que saben de esto. Y igual que podemos ir al oftalmólogo, que podemos ir al dentista, hay que ir al dermatólogo, y sobre todo cuando aparezca alguna pequeña señal incluso en el cuerpo que no desaparezca de manera inmediata, me permitiría yo decir, y tener mucho cuidado y protegerse del sol. Protegerse del sol, aquí se han hecho defensas del sombrero, se han hecho planteamientos para no ser frívolos con ese sol que puede jugar un papel arriesgado para nuestra salud. Ha sido una satisfacción contar con 3 dermatólogos de prestigio en esta edición de Diálogos FSalud, y volveremos a tratar otros temas. La salud da para infinidad de temas, y nuestro objetivo es contar con los mejores profesionales para que sus mensajes lleguen a la sociedad y lleguen a la población. Muchas gracias.